Hola a todos, en esta ocasión quiero explicar un poco cómo se realiza el cálculo del drawdown en inversiones y explicar un poco también a qué se hace referencia este concepto, ¿no? Básicamente el drawdown es calcular la distancia entre un pico y un punto mínimo de un activo, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos tomar de ejemplo el SPI, que es el ETF del Standard Poor's. Vamos a ver mejor el gráfico acá en Yahoo Finance. Voy a poner, voy a buscar este ticker del SPI. Vamos a ver charts. Y si vemos en este rango de tiempo, del 2019 al 2025, han habido momentos de picos, ¿no? Por ejemplo, en el 2020, en marzo aproximadamente, perdón, octubre, febrero 2020 se alcanzó un pico y el drawdown sería la distancia recorrida entre este pico y el punto mínimo. Acá no se ve bien, en este ejemplo podría ser acá, el 2022 se alcanzó otro pico y el punto mínimo fue acá. Entonces si calculáramos la distancia o el porcentaje de disminución entre este punto y ese sería el drawdown. Y el drawdown máximo depende del rango de fechas que uno tome. Si tomas de los últimos, del 2019 al 2025, muy probablemente el del 2020 sería un drawdown, el del 2022, el del 2025, pero el máximo tendríamos que calcularlo. Entonces básicamente es eso. Y recuerden que ese es un pico, va cayendo, se va recuperando, pero el drawdown se calcula hasta que no se recupere el siguiente punto, ¿no? Por ejemplo, acá cayó desde este nivel hasta acá. Este es el drawdown. Y luego va recuperando. ¿Y cuándo empieza a recalcularse el próximo drawdown? Cuando rompe el pico que sigue, ¿no? En el momento en que rompió este máximo, ya el siguiente drawdown se espera que se calcule, ¿no? Por ejemplo, este sería uno, más pequeño, ¿no? Llegó este pico, rompió el anterior, entonces el nuevo máximo es este, y cae hasta un nivel. ¿Cuánto? Lo veremos, ¿no? Y así, básicamente, el romper el pico anterior es lo que hace que se recalcule al siguiente cálculo, ¿no? Al siguiente drawdown. Entonces, ¿cómo se calcula? Básicamente sería así. Vamos otra vez siempre, como siempre, lo vamos a hacer en Excel. Y antes de eso, incluso, les voy a mostrar otra cosa más. Hay una plataforma de Portfolio Visualizer. Si ustedes van acá a Análisis y Backtest Portafolio, haces Open y editamos. Entonces voy a elegir dos. Un ETF de renta variable y un ETF de renta fija. Ok. Vamos a hacer como que el portafolio de la renta variable es 100% en el SPI y en el otro 100% en el IEF, que es un ETF de bonos de mediana duración. ¿Qué más? Vamos a quitar el rebalanceo, aunque no causa mayor diferencia, y también los dividendos que no se reinvierten. ¿Por qué? Porque el Excel, como vimos en el video anterior, en datos históricos en Excel es sin incluir dividendos. Entonces, si calculan, lo calcula desde enero 2003 a marzo 2025, y entre las métricas que nos muestra podemos ver que el máximo drawdown ha sido 52%. ¿Sí? Acá está, 52%. En el SPI y en el otro ETF de renta fija ha sido 27%. Entre otros cálculos más que también se calculan, ¿no? Y respecto al drawdown, lo que vemos acá, si bajamos, hay una gráfica que es esta. Entonces, la línea azul es el SPI y la línea verde es el IEF. Entonces, como pueden ver, siempre el nivel máximo es 0. ¿Por qué? Porque cuando rompe un pico, el sistema recalcula sobre el precio actual. Si el precio actual es el pico, recalcula sobre eso. Por eso es que siempre es 0. Y si es que no, desde ese pico que alcanza, cae,
te va a ir calculando la caída acumulada en cada punto, ¿no? Hasta calcular el punto máximo de pérdida, o el punto mínimo, mejor dicho, ¿no? De pérdida, en este ejemplo. Correcto, entonces este es el objetivo. Vamos a replicar este gráfico y es posible. Entonces vamos a eso. Nuevamente acá, datos desde el 1 de enero del 2003 hasta el 31 de marzo del 2025. ¿Sí? ¿Qué hacemos? La fórmula de historial de cotizaciones. Nos piden el ETF o el activo, fecha de inicio, fecha final, datos mensuales, sin encabezado, 0. Primera columna fecha, segunda columna precio. Correcto, entonces lo que obtenemos son los precios, sin dividendos. Eso es el cálculo. Vamos a calcularlo para el IEF. El IEF sería igual. Historial de cotizaciones del ticker, de la fecha de inicio, fecha final, datos mensuales, sin encabezado, pero esta vez solo vamos a elegir el precio, porque ya tenemos una columna de fecha, entonces, ¿no? Si ven ahí nos muestra todos los precios mensuales. Ahora, habíamos dicho que necesitamos el precio máximo acumulado en un rango de fechas. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo máximo de acá, 2 puntos, el mismo rango, lo que tengo que hacer es fijar el primer rango para que cuando yo baje, el sistema empiece a calcular entre este rango de fecha, ¿cuál es el máximo? El mismo. Entre estas dos, ¿ves la fórmula? Entre esas dos, ¿cuál es el máximo? El mismo de acá. Pero llega un momento en el que se alcanza un nuevo máximo, entonces se reinicia y te dice, ok, ahora en este rango el nuevo máximo es este. Y así, cada vez que se va alcanzando picos, te va mostrando el nuevo máximo, ¿sí? Del rango acumulado. Entonces, si vamos hasta el final, lo que obtenemos es eso. ¿Por qué es importante tener esto del máximo? Porque con eso es que podemos hallar entre el punto máximo cuál es su caída acumulada, que vendría a ser el precio actual entre el precio máximo, menos 1. Por eso es que como el precio actual coincide, es 0. Entonces siempre que se llega a un pico, lo máximo que va a llegar en este gráfico va a ser 0, pero de ahí se va a ir acumulando. ¿Ves? Cayó 1.3, acumuló 1.5, se llega a un nuevo máximo, 0, nuevo máximo, 0, nuevo máximo, hasta que empieza a caer, ¿no? Y así. Entonces, ese es el concepto del punto máximo. Si vemos acá igual, hacemos el máximo de esto con esto, pero fijamos con F4 este punto. Si vamos para abajo, igual, ¿no? Nos va eligiendo el punto máximo de ese rango. Si dividimos el precio actual entre el máximo y le restamos 1, lo que obtenemos es la información necesaria para el gráfico. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos elegir el máximo drawdown de cada activo. Si elijo el SPI y el IEF, o si queremos, sí. ¿Qué podremos hacer? ¿Cuál es el mínimo? Porque son negativos, las caídas son negativas. El mínimo de acá, de este rango, 52.20. ¿Y cuál es el mínimo de esto? 27.04. Entonces, en la práctica, lo que nos está diciendo es que el máximo drawdown del SPI fue 52.2 y del IEF 27.4. Si vamos acá y vemos, efectivamente, ¿ven? 52.2 y actualmente estamos viviendo un drawdown para este activo. Es, según esto, 27.04, ¿sí? Como sale acá, ¿ven? Entonces, básicamente, con esto obtenemos el cálculo del drawdown. Si queremos graficarlo, vamos a poner acá. Gráfica
drawdown. ¿No? Entonces, ¿qué sería? Vamos a poner así. Sería elegir las fechas. Correcto. Luego la columna de drawdown para el SPI y para el IEF. A esto le ponemos insertar un gráfico como este. Acá, no sé si a todos los Excels, voy a cortarlo para ponerlo acá arriba. No sé si algo está pasando, pero está agarrando mal la fecha. Y esto es, si les sucede a ustedes, es por esto. Básicamente la fecha mínima, ¿sí? Se entiende siempre que es como esto, mire. Es como un número. Si yo le pongo formato número, es como 37.622, que transformada a fecha es 1 de enero del 2003. Entonces a veces pasa esto, a veces no. Y esto se arregla poniendo acá 37.622. Correcto. Eso es uno. Lo otro, ¿cuál es? El eje está en el medio y quiero que pues, se confunde, ¿no? Lo vamos a poner abajo. Eso es ir a etiquetas, eje bajo. Ahí está. Y otra es la fecha, el formato es muy largo. Entonces vamos a poner solo mes y año. Agregamos. Y listo, se ve un poco más ordenado. Luego, el tamaño de la gráfica. Vamos a poner acá 5 por 12. Y lo que obtenemos es la gráfica. Y como ven, marca el 52.2 y el 2704. Si lo vemos con la gráfica de acá, son bastante similares, ¿sí? O si no, por no decir exactas. ¿Ven? Entonces lo que estamos obteniendo es el cálculo del drawdown. Correcto, entonces esta es la forma en la que deberían calcularlo. Y ya depende la información que ustedes elijan. Si quieren con dividendos, sin dividendos. Lógicamente, si escoges datos con dividendos, el drawdown va a ser menor porque estás rindiendo más, entonces eso baja la caída. Pero también son cosas que se pueden calcular, ¿sí? Otra cosa más que podrían tener como dato, que yo no le he puesto acá, es de repente calcular la máxima o el año con máxima pérdida, ¿no? Que acá te lo pone, ¿no? Acá te lo ponen, vamos a poner acá, ¿no? Acá te lo, vamos a ver, acá. En esta parte de acá. Entonces ponen el año en el que más se ganó en ese rango de tiempo, fue 32.30 y 17.87. El año que más se perdió fue 36.78 y 15.17, ¿no? Esa es una forma que también se puede ver, ¿no? O sea, podemos usar el Excel para que te calcule ese rango de fechas, ¿no? Anuales, ¿no? Que básicamente es como calcular el rendimiento entre esto y 12 meses hacia atrás, ¿no? Y sobre eso calcular cuál fue el año con máxima ganancia o máxima pérdida, ¿sí? También las métricas, ¿no? Que hemos visto. Ya que estamos acá, vamos a aprovechar para calcularlo porque aunque no forma parte del video, siempre es bueno. A veces no están viendo todos los videos anteriores y quieren ver, pero lo más normal, voy a calcular dos cosas más, ¿no? Que es el rendimiento mensual y rendimiento anual. Para que les sirva. O ven el video anterior y la volatilidad mensual y volatilidad anual, ¿sí? Entonces siempre es, para calcular el rendimiento anualizado, primero en base a la data que nos están mostrando, es calcular el rendimiento mensual, que viene a ser, vamos a hacer así, el
precio actual o el último precio que estés analizando entre el precio inicial elevado a 1 entre los intervalos. Un momento, acá nos faltó hacer un cálculo, que son los intervalos, que básicamente es contar los números de registros y restarle 1. También estoy haciendo este cálculo para que podamos comparar que se calcule igual que en la plataforma. Acá. ¿Sí? Ahora sí, voy a quitar esto. Precio final entre precio inicial elevado a la 1 entre intervalos menos 1. ¿Sí? Rendimiento. El rendimiento mensual. Para anualizarlo es 1 más la tasa mensual elevado a la 12 menos 1. ¿Correcto? Listo. 8.81. Y acá es 8.81 y la volatilidad sería, vamos a adicionar una columna más acá para hallar los rendimientos, ¿no? Sería así, el rendimiento del SPI en porcentaje y el rendimiento del IEF en porcentaje. Básicamente, ¿qué es? Precio actual entre el precio anterior menos 1 lo mismo para esto, ¿correcto? Y entonces la volatilidad mensual sería la desviación estándar de los rendimientos. Igual en otros videos lo explico. Acá lo hago un poco más rápido para poder completar. Y si lo analizamos es volatilidad mensual por raíz de 12. 14.65. ¿Sí? Entonces, acá vimos que era 52.2, sale 8.65, ¿no? 8.81. Acá también depende de los precios que se han tomado, ¿sí? Entonces, ¿por qué no sale igual? Porque en la práctica, para calcular el rendimiento, el sistema agarra un mes anterior. Es como que un mes hacia atrás, ¿sí? Entonces, si lo hacen así, debería salirles igual. Pero vamos a hacer los cálculos acá. Y nuevamente, el rendimiento mensual, vamos a jalar la fórmula, pero vamos a ponerlo acá. O lo hacemos de cero mejor para que lo entiendan. Sería precio final, acá, entre precio inicial elevado a la 1 entre número de intervalos menos 1. Acá sí podemos jalar esta fórmula para analizarlo, ¿no? 0.49 y la desviación estándar de los rendimientos y se analiza de esta manera. Entonces acá ven que es menos volátil este de acá, el IF, que es renta fija, a diferencia de la renta variable, ¿no? Esos son como cálculos complementarios si quieren aprovechar ya el video, pero si quieren avanzar más, igual seguiré publicando datos más puntuales, ¿no? O más específicos de por qué hago estos cálculos. Sí, eso ha sido un complemento de esto, pero en verdad el video lo que quiere mostrar es el cálculo del drawdown. Entonces, al final, ¿para qué queremos esto? El que quiere lo puede analizar con su propia data, ¿no? Puedes calcular incluso el cálculo de tu portafolio, ¿no? Lo valorizas y de acuerdo a cómo han ido el valor de tu portafolio, puedes calcular tu drawdown. Si no, teniendo ya el concepto claro, lo que puedes hacer es usar una plataforma como esta y el sistema te lo va a calcular. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que al final no solo veas un gráfico, un resultado, sino que digas, ok, yo entiendo por qué me muestran este gráfico, ¿no?
O sea, porque cayó 52 desde su punto máximo, ¿no? Si su punto máximo fue septiembre del 2007. Si vamos al Excel y buscamos septiembre del 2007, acá, ¿ven? El sistema coge un nuevo máximo, pero a partir de ahí empieza a caer. 3, 5.5 acumulado, 11, 13, 14, 10, se recupera un poco y sigue cayendo hasta llegar a 52. ¿Ves? El 1 de febrero de 2009 fue el punto mínimo o el valle, que seguro que es este, febrero del 2009. Y luego empieza la recuperación hasta romper un pico, que fue en abril del 2013, donde se reinicia el cálculo. Si vemos, se empieza a recuperar de ahí, empieza a bajar, 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 hasta que el 2013 llega o supera el pico anterior. ¿Cuál fue el pico anterior? ¿No? Esta fecha. En esta fecha, en 2013, lo supera y se reinicia. Y por eso es que cada caída se hace con un recálculo nuevo respecto al su anterior pico, que fue este. ¿Sí? Ese es un poco el concepto de lo que deberían tener para entender cómo se calcula el drawdown, cómo se grafica. ¿Sí? Entonces espero que les sirva como siempre esta información. Muchas gracias.